Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuéntalo para que nos enteremos todos, del canal de divulgación educativa de ChemiPT. Como veis, hoy nos encontramos de nuevo en Sindeo, el gabinete de psicología y logopedia donde estuvimos en el primer episodio, y hoy precisamente vamos a centrarnos en el tema de logopedia con una invitada especial. Tina, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por acceder a participar en el podcast. Y bueno, te quería preguntar, tú eres logopeda. Sí. ¿A qué se dedica un logopeda? Porque todos tenemos la idea del habla, pero hay algo más. Sí, el logopeda lo que hace es evalúa, diagnostica y hace el tratamiento de todos los trastornos relacionados con la comunicación y el lenguaje. Sea comprensión, sea expresión, sean problemas de voz, sea deglución, todos los que están relacionados con la comunicación y el lenguaje es nuestro ámbito de trabajo. Abarcamos desde toda la etapa vital. Podemos abarcar desde los 0 años hasta los 100 o 100 y pico que duremos, sí. ¿Vale? Porque en cualquier momento de nuestra vida puede suceder que tengamos algún problema con el lenguaje. Tú trabajas mucho con niños, imagino, irás mano a mano con colegios. ¿Cuáles son los trastornos del habla más comunes que te sueles encontrar por parte de los peques? Pues mira, de los colegios nos derivan bastantes patologías, trastornos, como quieras llamarlo, ¿vale? Alteraciones. Pero del habla tenemos muchas dislalias por tema de mala pronunciación, mala articulación o que hay dificultad en la discriminación auditiva de ciertos sonidos y no se han adquirido, ese tipo. Aunque también tenemos, pues eso, problemas en el desarrollo completo del lenguaje o problemas también, tenemos niños diagnosticados de déficit de atención. Entonces todos esos también estamos tratando, pero del habla, lo que es habla, articulación y tal, es pues eso, más las dislalias. Pues las dislalias, como hemos dicho, es un problema en la articulación, ¿vale? En la producción de un sonido o de varios sonidos, pero sin lesión orgánica, ¿vale? No hay ninguna lesión ahí, simplemente es una mala colocación. ¿Cómo se trabaja? Pues enseñando de momento, los niños tienen que identificar, discriminar auditivamente el sonido. El sonido que ellos no han adquirido todavía, lo tenemos que asimilar y discriminar. Después, colocar. Enseñar a colocar la lengua, los labios, la boca, de qué manera podemos producir ese sonido, ¿vale? Luego ya cuando lo tienen, evidentemente ir incorporándolo en la palabra, en las frases, claro. en el lenguaje espontáneo, claro. En todo eso. Y todo pues a través de juegos. Evidentemente son niños, claro. Hay que darles un poco de entretenimiento, algo lúdico, que se diviertan y claro. Todo. Sí, me acaba de venir ahora la imagen a la cabeza de que hay muchos niños que les cuesta pronunciar la R. La R es la típica. ¿Cómo lo consigues? La R es algo complicado, sí. Bueno, la R, para que se tranquilicen los papás vale. Ahora, ¿vale? La R es el último fonema que se tiene que adquirir. Evidentemente, para adquirir el fonema R hay que tener una fuerza determinada, hay que tener una fuerza, una agilidad en la lengua. Hay muchos niños que no, hasta que no tienen una formación determinada de la boca, los dientes, la lengua, ¿vale? No se va a poder producir la R. Es complicado, sí, la R es complicada de adquirir, sobre todo si encima la tienen sustituida por alguna otra, ¿vale? Entonces, cuando eso, algunas veces nos viene algún niño con la R gutural, sí. ¿Sabes? Que esa es muy difícil de adquirir después, ¿vale? Del cambio, ¿vale? Que los niños tienen que saber y saber que tienen que hacer un cambio de... Sí. Es que te lo he preguntado porque este año precisamente estoy trabajando en aula de adquisición lingüística y la R, tengo algunos niños, por ejemplo, que sí que saben decirla, si solamente dicen la R, saben decir R, pero luego al incorporarla en una palabra les cuesta. Esa es la habilidad y la potencia que imagino que tienen que desarrollar. Que hay que tener, sí. Pero bueno, luego eso, teniendo ya la individual, teniendo ya la R aislada, luego ya pues eso es practicar también todo con las vocales y luego con las palabras, incorporarlas en todo. Bueno, pues te quería preguntar, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, porque yo creo que el tema de la logopedia fue muy sonado
en tiempos de pandemia, cuando todo el mundo se preguntaba, por lo menos los que trabajamos en aulas terapéuticas, se preguntaba, ¿y ahora qué va a pasar si están los peques que tienen estos problemas de adicción con mascarilla? ¿Qué problemas pueden tener a futuro? Sí. Pues te traslado la pregunta. ¿Qué problemas tienen pasados ya un par de años? Claro, hay que pensar eso, que con las mascarillas no han ayudado nada en absoluto a la adquisición de estos procesos, ¿no? de adquisición de los fonemas, articulaciones. No nos han visto la cara, no nos han visto la manera de articular cada palabra que decimos. Entonces, para ellos también, los que han tenido más dificultad, pues la han tenido doblemente. Ahora estamos recibiendo también muchos niños sobre 5 años así, que en su momento, en el momento del proceso de adquisición de esos fonemas, estuvieron con la mascarilla, no pudieron, no pudieron imitar, no pudieron observar, y ahora sí que estamos recibiendo problemas de, lo que te digo de antes, dislalias del habla que tienen mucha dificultad. Retrasan su aprendizaje. ¿No? Sí, tardan más en hablar, estos niños tardan un poco más en hablar, y luego date cuenta también que sobre los 5 años así comienzan ya su lectoescritura, y si ya en el lenguaje oral tienen dificultad, pues luego se va a trasladar a la lectoescritura. ¿El lenguaje oral o el desarrollo del lenguaje oral está directamente relacionado con el desarrollo motor también? Pues mira, está en el desarrollo y aprendizaje del niño, está como todo interrelacionado. El desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social, el desarrollo cognitivo, se da todo como simultáneamente, ¿no? Entonces, sí que hay estudios que avalan una correlación entre el motor, el desarrollo motor y el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, pues eso, del habla, por ejemplo, o sea, ya en lenguaje en general, estamos hablando ya en lenguaje y en habla, ¿vale? Cuando el niño pues ya adquiere la posición del sentado, ¿vale? Su control del tronco, sí, le permite una respiración más profunda, una capacidad pulmonar más grande, o sea, más amplia. La lengua la coloca ya en una posición un poquito más adelantada, que no cuando estás tumbado que se te retrae hacia atrás. Eso les está ayudando un poco para las vocalizaciones, cuando empiezan a vocalizar. Cuando empiezan a andar, a deambular por ahí, ya han adquirido la marcha, pues ellos también aumentan el vocabulario, ¿vale? Su interés por las cosas, su interacción con los adultos, con otros niños, les ayuda a aumentar el vocabulario. El control con la alimentación, ¿vale? Es súper importante también. Yo a esto le doy mucha importancia. Es muy importante la motricidad fina orofacial en el momento de la masticación, de la deglución. Son movimientos muy finos, muy precisos, ¿vale? Y estos movimientos, el control, porque la musculatura ya está empezando a trabajarse, esto también les ayuda a un desarrollo de ciertos fonemas que empiezan a adquirirse en esos momentos. La falta de interacción social durante la pandemia imagino que tuvo que ver para mal con el desarrollo del habla, ¿no? En estos peques. Sí, porque date cuenta, es que el ser humano es social por naturaleza, es sociable, es que necesitamos a la sociedad, necesitamos al otro de contacto, y los niños no son menos, necesitan el contacto con los niños, con los adultos, con los iguales entre sí. Los niños al final aprenden por imitación. Entonces, cuantas más posibilidades, cuantas más oportunidades tengan de imitar, de repetir, de experimentar, mejor va a ser y antes va a suceder este aprendizaje del lenguaje. Igual que con el lenguaje se amplía también a cualquier otro aprendizaje, ¿no? Pero sí que, claro, al reducirse esto en la pandemia, pues eso se ha visto también un poco recortado también. Claro. En un par de artículos que leí pude ver que uno de los trastornos físicos que más se agudizó, no sé si en niños o en general, es la disfagia. Creo que se llama así, corrígeme si me equivoco. Sí. ¿Tú lo has notado? ¿Has tenido que trabajar con...? A mí directamente no me ha tocado trabajar con disfagia, pero sé que, vamos, por los pacientes que han estado ingresados y por las intubaciones que han sufrido y tal, evidentemente ha habido... las intubaciones, claro. Ha habido muchos problemas de disfagia y de voz incluso. Entonces, ¿la disfagia qué es? Es un trastorno
en el proceso de devolución, ¿vale? La disfagia puede suceder por distintos motivos, o por una enfermedad neuronal o por una debilidad muscular, ¿vale? Entonces, puede suceder que la disfagia esté afectando a cualquier fase del proceso deglutorio, ¿vale? Tanto oral como faríngeo como esofágico, ¿vale? Entonces, la disfagia viene pues, por una alteración. Entonces, con las intubaciones ha habido muchos problemas. La debilidad de la musculatura, también luego pues eso, enfermedades neuronales que han sido las causantes de muchos síntomas. Y claro, después de las intubaciones ha habido muchísimos pacientes que luego también ha sido muy complicado esa rehabilitación, porque date cuenta que todos tapados, ellos con... Claro. Te quería preguntar además qué se hace para tratar de paliar estos efectos de disfagia, por ejemplo. Me resulta muy interesante porque siempre ha sido una sorpresa para mí. Yo pensaba que igual era más de medicina o de médicos, pero los logopedas también tratáis esto. Sí. A ver, lo primero que hay que hacer con una disfagia es adaptar la comida, la alimentación, ¿vale? Hay que hacer una adaptación porque tenemos que evitar por cualquier medio que haya una situación de riesgo, una situación de peligro por asfixia o por atragantamiento, ¿vale? Y después, a partir de ahí, pues claro, hay que dar pues, una seguridad al paciente y evitar la asfixia y también evitar una desnutrición. Son pacientes que normalmente, como tienen problemas para tragar, para deglutir, pues ellos mismos empiezan a dejar de comer. Entonces hay que intentar, lo primero es intentar evitar una desnutrición y evitar los riesgos, ¿vale? A partir de ahí pues hay técnicas de ejercicios musculares, de la musculatura y tal, para poder recuperar un poco o hacer mejoría de este proceso. Paso ahora a la parte psicológica o cognitiva, por decirlo de alguna forma, porque quizás era un trastorno más físico. Y también en estos artículos veía que había dos características que se habían potenciado, dos trastornos. Uno es la afasia y otro es la tartamudez. Te voy a preguntar por los dos. La afasia, ¿qué es y cómo se trata? Y si te ha tocado a ti trabajar con ella. Vale, pues mira, la afasia es un trastorno de la comunicación y del lenguaje que viene causado por una lesión en las áreas relacionadas y responsables del lenguaje, tanto en la comprensión como en la expresión. ¿Vale? Lo más normal, lo más conocido para todos es el ictus. ¿Vale? El ictus, pues eso, hay una lesión, hay un vaso sanguíneo que se rompe, un vaso sanguíneo que se bloquea, entonces ahí nos produce la afasia. ¿Vale? ¿Y la tartamudez? ¿Qué es? Y bueno, no sé si hay alguna forma de tratarlo o se sabe un poco de dónde viene, porque esto es un... Sí, la etimología, la etiología de la disfemia, de la disfemia es un poco, todavía yo creo que no se sabe muy bien por dónde van. Es una alteración en la fluidez del habla, ¿vale? En la entonación, en el ritmo, entonces viene normalmente como acompañado de una tensión muscular, ¿vale? En los niños pequeños es muy habitual, ¿vale? Pero es en los procesos de aprendizaje, cuando están aprendiendo lenguaje, cuando están aprendiendo que quieren, están buscando ahí la palabra, no les sale lo que quieren decir, les va más rápido el pensamiento que el habla, entonces que la articulación, entonces ahí tienen unos periodos, ¿vale? de disfemia, de tartamudez, pero que se considera evolutivo. No se considera ningún tipo de problema ni de alteración. Simplemente hay que dejar pasar el tiempo, ¿vale? Y tratar esto con estos niños es darles tiempo, ¿vale? Tener paciencia, darles tiempo, que busquen su palabra, su expresión, lo que tengan que buscar, que sean ellos, que no meterles prisa, ¿vale? No meterles la prisa, la tensión, terminar sus palabras, terminar sus frases, no, tiempo. Imagino que muchas familias que nos estén viendo tendrán una pregunta de a qué tienen que estar atentos con sus hijos, con sus hijas, para empezar a prever quizás alguna posible alteración del habla o algún tipo de problema. ¿A qué edad pueden surgir estas preguntas que imagino que te habrán hecho los papás muchas veces? Sí, pero bueno, eso también es un poco
en relativo, porque en cada edad, en cada momento, se ven unos tipos de alteraciones o unos signos de alarmas diferentes. Entonces, yo lo que aconsejo también es hablarles mucho a los niños, verles, mirarles, observarles, ver cómo hacen las cosas, ver cómo dicen las cosas, cómo se expresan. Y en el momento que hay algún tipo de duda, evidentemente, para saber si un niño tiene alguna dificultad, hay que compararlo. Hay que compararlo con lo que consideramos típico o normal para su edad, para esa edad que tiene el niño. Si hay alguna dificultad o alguna sospecha de que la cosa algo va mal, pues lo más aconsejable es acudir a un profesional para que esa persona te aconseje, te diga, la evalúe al niño, tanto en colegios como pediatras, como pues, logopedas directamente. Una pregunta se me acaba de ocurrir: ¿a qué edad suelen empezar a hablar? Vale, pues... ¿Y a qué edad termina la parte normal, digamos? ¿Cuántos años tiene, si no el niño, cuántos años tiene que tener para esto aquí pasa algo? Vale, pues al año ya tiene que decir sus primeras palabras, ¿vale? Al añito ya tiene que decir sus primeras palabras. Con 2 años ya tiene que formar frases de dos elementos, o ya incorporar. Y ya a los 2 añitos ya tiene que tener un vocabulario, pues... no te sé decir ahora mismo, pero unas 50-100 palabras, posiblemente a los 2 años ya tenga el niño. Entonces, hay que vigilarles un poco, pues un poco todo, ¿no? A ver si responden a su nombre, si cuando les llamas contestan, si realizan órdenes sencillas, pues dame aquel juguete, dame ¿vale? Alguna cosilla así. Pues hay que ir mirando un poquillo, observando y un poco comparando también, claro. Sí. Me voy a poner ahora de parte de los profesores y claro, los profesores bien es sabido que cuando llegan al final de su carrera, no todos pero muchos, tienen problemas en la voz y dicen que quizás ha sido porque no han tenido una buena higiene de la voz. Sí, higiene Entonces, ¿qué problemas tenemos los profes? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué es esto de la higiene de la voz? Ya para mí. Vale, pues la higiene vocal de la voz es al final, son como consejos, como recomendaciones, pautas que puedes seguir para evitar problemas de voz, ¿vale? Pueden ser, pues no gritar, hidratarte, cuidado con los hielos, no fumar, cuidado con los picantes, los aires acondicionados ¿vale? Una serie de pautas diarias, o sea que en el día a día tú puedes llevar a cabo. No gritar, no sé, lo he dicho ya. Pero vamos, ¿sabes? Son pautas que podemos llevar al día para evitar un poco problemas. Claro, hay que llevar una buena respiración, hablar tranquilos, controlando el tono, que no, ¿vale? Así un poquillo, eso es más o menos de lo que se trata. Evidentemente los profesores... Sí, y sobre todo también al final de un curso se nota también. Sí, términos vocafónicos. Claro, sí. Pero eso también es por el mal uso y el abuso de la voz, ¿vale? Hay que usarla bien. Muy bien. Pues bueno, dos últimas preguntitas que te quiero hacer. Una, desde los coles, ¿cómo podemos ayudar o qué consejos se te ocurre que nos puedas dar a los profes? Bien para identificar a estos niños con problemas de dicción o algo que podamos hacer así a bote pronto. Te lanzo esta pregunta. Pues no lo sé, porque yo creo que ahora los colegios sí que están muy atentos a esto, ¿vale? Porque ya, o sea, aquí ya nos vienen... Desde pequeñitos. Sí, desde pequeños ya están muy atentos a las dificultades que puedan tener en cualquier ámbito, del habla, de motor, de cualquier cosa. Y de hecho nos están llegando de colegios niños con dificultades de dicción, en habla, incluso pues, de lenguaje, retraso de lenguaje. Entonces yo creo que esto sí que lo están llevando ya bastante bien desde las aulas. Sí. Y la última pregunta, Tina, que no tiene nada que ver con logopedia, esta es una pregunta que yo hago a todos los entrevistados en el canal. Y es que me gustaría que me dijeras quién fue tu profesor o profesora favorita y por qué. Buah, pues es que hace mucho tiempo de eso ya. Bueno, seguro que te acuerdas. Bueno, pues mira, favoritos yo creo que no me ha llegado así ninguno tal, pero recuerdo a una profesora así con mucho cariño. Yo creo que también era por
por la similitud de lo que ella impartía, que era retraso del lenguaje en niños, y a mí como me gustan mucho los niños, yo creo que por esa cercanía un poco de gustos, ¿no? Pues al final yo creo que esta profesora sí que me acuerdo mucho de ella, de mucho cariño. Además fue una de las primeras profesoras que nos metió en la carrera de logopedia, nos metió en una cámara de Gesell. La típica habitación de las series de policías donde hacen los interrogatorios, que hay un espejo detrás y no sabes quién está, vale. nada. Vale, pues eran las primeras veces que entrábamos, o sea, a mí me impactó muchísimo porque claro, vas ahí, que no has visto eso nunca en tu vida. Claro. Vas a una sala súper grande con un espejo pues que ocuparía toda esta pared o algo más, y detrás no sabes quién está, y hay una sala con muchas butacas, ¿no? Tipo teatro, ¿no? Así hacia arriba, y eso impacta mucho porque cuando tú estás dentro haciendo las prácticas y tal, en el otro lado están todos tus compañeros, los profesores, ¿sabes? Tomando nota de qué haces bien y qué haces mal. Eso es. Qué curioso. Entonces me llamó mucho la atención este caso también, y fue ella una de las primeras que nos metió en la cámara, y estaba eso estupendo, vamos. Pues Tina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por el podcast y bueno, por invitarme otra vez a vuestra casa Sindeo. Y aquí estamos en Sindeo para cuando quieras venir. Muchísimas gracias, pues seguimos en contacto. Muy bien, gracias.